quiero darle la bienvenida a todos, muy buenas noches. Esta noche tengo el placer de poder presentar a Lina Wechsler, que nos hablará sobre su libro Tiempos modernos, figuras psicoanalíticas del malestar contemporáneo. Antes de presentar el currículum de Lina, quisiera destacar la propuesta de Lina en profundizar los temas de los tiempos modernos y el malestar contemporáneo, que nos ayuda a abrir interrogantes. Este, me parece a mí, es un aporte importante y una oportunidad para pensar nuestra clínica actual. Lina se pregunta por el malestar en la cultura, la presentación del síntoma en las consultas y nuestra posición como analistas. Nos dice que el psicoanálisis tiene una oportunidad de pensar sobre los cambios imaginarios y simbólicos que están ocurriendo en la actualidad. Bueno, ahora sí te presento a Lina Wechsler. Es escritora y psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la APM. Ha publicado 5 libros de poesía, así como las publicaciones de La metáfora milenaria, una lectura psicoanalítica de la Biblia, en coautoría con Daniel Schoffer, Psicoanálisis en la tragedia, de las tragedias neuróticas al drama universal, Arrebatos femeninos, obsesiones masculinas, clínica psicoanalítica hoy, Herencias, la transmisión en psicoanálisis, Escenas freudianas en coautoría con Elena Kaplan, y 2 novelas muy interesantes sobre el exilio de las mujeres y Otra vez la otra. Esta noche también nos acompaña nuestra colega querida Claudia Schutt, que es psicóloga clínica, psicoanalista y miembro asociado de la APM. Actualmente es vocal de la Junta Directiva. Sin más dilación, le doy la palabra a Claudia Schutt y luego escucharemos a Lina Wechsler. Y luego pasaremos al coloquio para que todos podamos intervenir con comentarios o preguntas. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha? Tiempos modernos es el título del último libro de Lina Wechsler, que se continúa, el título, en Figuras psicoanalíticas del malestar contemporáneo. El título me evocó la memorable película de Charles Chaplin e inevitablemente me condujo al artículo de Freud de 1930, El malestar en la cultura. Es curioso el hecho de que ambas producciones son fruto del mismo momento histórico. Tiempos modernos se estrenó en el año 1936 y es considerada la última película del cine mudo. En ella se describe el malestar de aquellos tiempos, la alienación del ser humano en las cadenas de producción, la automatización en los comienzos de la gran industria, que enloquece a su protagonista y también muestra la miseria en su joven compañera. Fin del cine mudo, fin de una época y la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Aquellos eran esos tiempos. En estos tiempos modernos, el malestar se viste con otras envolturas. En palabras de su autora, vivimos en el malestar contemporáneo, tiempos de medicación generalizada, de depresiones, de migraciones masivas, de desamparo. Y continúa, Lina. Volver al malestar de la cultura en los tiempos modernos es volver a impugnar con Freud cualquier intento del progreso de anular la insatisfacción propia del deseo humano. Es volver a descreer de los paraísos terrenales, de las ideologías salvacionistas, de las religiones e instituciones mesiánicas fuera o dentro del campo del psicoanálisis. De la mano de la autora recorreremos 8 capítulos de este necesario y sugestivo libro, a través del cual se enfocan las manifestaciones del malestar contemporáneo. Es un desarrollo teórico impecable y en intercambio permanente con su clínica. En el primer capítulo, el libro nos interroga acerca de la transmisión simbólica. ¿Cómo se transmitirá el operador de la castración
en las nuevas configuraciones familiares que hoy aparecen. El padre, que transmite la prohibición del incesto e instaura la ley, y con ella nos introduce para siempre, nos introduce en la cultura, único lugar posible, ya que el biológico está perdido para siempre, que impedirá que quedemos atrapados en el deseo voraz de una madre fusional. Elina nos recuerda que nunca la presencia de un padre real fue garantía de salud mental. Es un lugar que se ocupa siempre en déficit. La garantía de neurosis, definida en relación a la psicosis y a la perversión, es que ese operador simbólico, padre, tercero, cultura, estén inscritos en la madre o en la persona que ocupe esa función. A partir de este desarrollo, todas las nuevas modalidades de parentalidad, que cuando aparecieron provocaron un temor en muchos psicoanalistas, se inscriben dentro de estos parámetros simbólicos y la ausencia de padre real o la utilización de técnicas reproductivas no representa per se un peligro para el desarrollo psíquico. El título del tercer capítulo así lo ilustra: Vigencia de la función simbólica paterna en las nuevas coyunturas familiares. El texto enfatiza la diferencia entre estructura y elección de objeto, aclarando así que de ninguna manera una elección de objeto homosexual va de la mano de una estructura perversa. El cuarto capítulo se titula La envoltura depresiva actual de las neurosis. Las cifras actuales y los pronósticos catastróficos y epidémicos de la Organización Mundial de la Salud respecto de la depresión se llenan de contenido psicoanalítico en este apartado. Sociedad de consumo en un clic, en la que parece que todo puede ser comprado, consumido y actuado en la inmediatez, para obturar la falta que produce la pérdida de la cosa y su inevitable anhelo. Vivimos en una sobreexigencia de felicidad y realización plenas provenidas de la legitimación del registro pulsional. La medicalización de la tristeza gobierna la psiquiatría de nuestro tiempo, remarca Elina, contemporánea al rechazo de soportar la falta constitutiva del psiquismo. En los siguientes capítulos, el libro aborda problemáticas predominantemente femeninas: la bulimia, la obesidad, la menopausia. También respecto a ellas, los tiempos han cambiado. Han descolocado a la menopausia como momento de entrada en la vejez y han transformado en epidemia trastornos que en otros tiempos se manifestaban aisladamente, como la obesidad y la bulimia, ¿no? Respecto de esto, para abrir el debate y después de la presentación de Lina, a mí personalmente me gustaría que ahondáramos un poco en el tema de la menopausia, que como Elina dice es un tema muy poco tratado en la bibliografía psicoanalítica, ¿no? Y en estos momentos de tanta reivindicación feminista, creo que muchas veces perdemos de vista el poder pensar sobre la mujer, en la mujer de nuestros días, ¿no? En el que efectivamente, como dice Elina, bueno, ya la menopausia no es la entrada en la vejez en estos tiempos, ¿no? Los he leído con especial interés y me resultaron inspiradores a la hora de reflexionar sobre los efectos psíquicos que producen la relación tan particular, con tintes paranoicos, que tenemos actualmente con la comida y el aumento de la expectativa y de la calidad de vida. El libro termina con un capítulo dedicado a la ética en psicoanálisis y otro dedicado al amor. La búsqueda temporal del amor, la madre en exceso o en defecto, el deseo de la madre y el amor de transferencia. Estos son los títulos que da Elina los subtítulos que hay en esos capítulos. Quiero terminar, la presentación va a ser breve porque creo que lo que va a ser más enriquecedor es el debate que se pueda producir a partir de esto, con unas palabras de Elina. El análisis, unas palabras además
bastante optimistas en este malestar contemporáneo. El análisis, a diferencia de otras psicoterapias, confrontará ineludiblemente con tal determinación y con tal incompletud que en la caída de la fantasía de felicidad plena, tanto el hombre como la mujer podrán encontrarse, sin embargo, con algún placer, con algún amor posible. Paso la palabra. Perdón, pasas. Muchas gracias, Claudia. Ahora Elina Weschler nos va a hablar. Bueno, muchas gracias a Gisela, a Claudia, que me ha encantado lo que ha dicho sobre el libro. Yo también voy a ser bastante breve, un poquito más largo que lo de Claudia, pero no mucho más, en una presentación de este libro. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Redes sociales, teléfonos móviles, sujetos siempre conectados, degradación de la autoridad tradicional, lazos precarios, impulsión al goce, depresión generalizada. Nuevas formas de procreación y nuevos modelos familiares, vientres de alquiler, semen anónimo, madres y padres homosexuales, monoparentalidad. Otro tiempo, y con él otra oportunidad renovada para el psicoanálisis, siempre que no desestimemos los parámetros de nuestra época. Pues aún en estos tiempos modernos, el síntoma sigue siendo el síntoma, con su enigma que llama para que un psicoanalista lo descifre cuando se haga insoportable. Pues aún el deseo de familia persiste, aunque ya no esté regulado por la tradición. En ella insistirá muda la transmisión simbólica, a la que dediqué mi libro anterior y retomo en este. Pues cada sujeto ha quedado inscripto inexorablemente en el lugar que le otorgó el otro, y de allí su destino repetitivo, sea cual sea la familia que forme o evite formar. Justamente allí se inscribe nuestra práctica para modificarlo. Ninguna nueva figura de familia podrá prescindir de la función materna transmisora del deseo, ni del tercero que evite sus estragos, aunque los rostros de madres y padres tradicionales estén siendo suplidos. Insisto en este libro en que la función paterna es simbólica, que no se trata de que el padre esté o no esté en la realidad, sino que la madre tenga inscripto el tercero en su psiquismo, algo que Claudia rescató también del libro. Y aún hoy, las mujeres seguirán gozando y padeciendo de otro modo el amor que los hombres. Y aunque eviten el rodeo heterosexual, eligiendo la soledad o la homosexualidad, la pregunta inconsciente por la femineidad perdurará. Nuevas figuras familiares, pero siempre las mismas preguntas. Nuevas envolturas sintomáticas, pero siempre la misma búsqueda. La búsqueda atemporal del amor que se reeditará en el amor de transferencia, imprescindible para nuestra praxis, al que vuelvo al final del libro. Volver al malestar en la cultura en los tiempos modernos es volver a impugnar con Freud cualquier intento del progreso de anular la insatisfacción propia del deseo humano. No se trata de rechazar la técnica ni las tantas veces necesaria medicación, sino de estar advertidos y advertir que el deseo humano no encontrará nunca objeto que lo complete, pues solo pivotea alrededor de una falta. Las nuevas formas del malestar se patentizan no solo en las nuevas formas de reproducción, que indago en este libro, sino también en la bulimia y la obesidad, a la que dedico un capítulo luego de transitar la nueva religión dietética tan de moda en los países industrializados. Nuestros abuelos, digo allí, no conocían los horrores del colesterol, los peligros de la carne roja, ni el veneno del azúcar en sangre. Nunca ha sido más intensa la preocupación, que llega a tener tintes paranoicos, de qué y cuánto comemos. Y en sus antípodas, como transgresión de los cánones dietéticos y de las reglas del comer humano, dos formas modernas de la gula,
la bulimia y la obesidad, que si bien no son patologías nuevas, hoy se extienden peligrosamente. También la depresión, que no es un significante freudiano, sino que nombra otra figura actual del malestar en la cultura, forma habitual de la narrativa neurótica en las primeras entrevistas de consulta. ¿Qué pretende este libro? Hacer circular mi forma de entender la teoría y la clínica en estos tiempos en que, como muestra la tapa, los relojes se descomponen a un ritmo tan frenético que conviene pensar para no ser arrasados por ellos. Y espero que cada uno de ustedes se apropie de estas páginas desde su propia mirada, desde sus propias referencias psicoanalíticas, compartan o no las mías, que se basan en Freud y en Lacan, pero intentan construir en sus interlíneas mi manera personal de entender el psicoanálisis. Por eso este libro cuenta historias de diván. Va y vuelve de la teoría a la clínica sin buscar ninguna respuesta taxativa, salvo el intento de interrogar nuestro tiempo a través de pacientes actuales y en todo caso cuestionar ciertos prejuicios ideológicos que consciente o inconscientemente tiñen todavía nuestra praxis. Entre ellos, desmontar la idea de que homosexualidad es equivalente a perversión y que por lo tanto los padres homosexuales no podrían criar hijos. Por otro lado, que la familia tradicional es mejor que las nuevas formas de agrupamiento, pues en ningún caso hubo ni habrá sujetos sin síntoma. Desterrar en suma la vieja consigna de que cualquier tiempo pasado fue mejor, para seguir escuchando a nuestros pacientes de hoy desde la falta de prejuicios. Desalentar la pretensión de erigirnos en dueños de la verdad sobre una supuesta normalidad y aceptar desde la abstinencia bien entendida el principio de singularidad, la salida intransferible de cada sujeto en análisis. Por eso el capítulo dedicado a la ética psicoanalítica. La transferencia perversa quedará instalada si el analista pasa al campo del goce, la antiética. El uso perverso de la transferencia del analista es muchas veces inconsciente. La búsqueda de reanálisis por sujetos diezmados por estos estragos se hace patente en las consultas. Análisis interminables, ya que el analista gozó del paciente, análisis improductivos ligados al ritual, promesas pronunciadas a medias que acantonan al paciente en el amor de transferencia. El psicoanálisis se aparta de la ética religiosa, con sus consabidos rituales y liturgias. Sin embargo, muchos análisis transitan por el vacío del ritual, propiciado por una comprensión del encuadre, teniendo en cuenta... Errónea. Y diré, el encuadre no cura por sí mismo. Estos trazos, estas líneas que componen el libro, irradian desde otro lugar que Freud nombró como el inconsciente. Parafraseando a Borges, yo no he elegido estos temas, ellos me han elegido a mí. Especialmente el nuevo lugar de las mujeres, que redunda en las mujeres en la menopausia, poco estudiado en nuestro campo, y a las que dedico un capítulo a través de los análisis después de los 50, que sin proponérmelo constituyen hoy mi consulta más habitual. Ya que ningún texto puede terminar de cerrar lo real, este libro intenta abrirse a aquello que su lectura, que sus interrogantes convoque en ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, abrimos el coloquio y, bueno, a la espera de sus preguntas y comentarios. Bueno, yo lancé una ahí, ¿no? que pregunta. Me gustaría ampliar un poco, poder reflexionar acerca del tema de la menopausia, ¿no? De ese capítulo tan
sugerente del libro, ¿no? Ya que efectivamente lo que dije antes, ¿no? Creo que es un tema que se trabaja poco en psicoanálisis y creo que, bueno, se habla mucho de las reivindicaciones femeninas, pero a lo mejor pensamos poco en la mujer, ¿no? Y en los cambios que los nuevos tiempos han traído, ¿no? A las mujeres, que somos muchas. Bueno, Claudia, te voy a responder con el subtítulo del capítulo, donde hablo de la menopausia descolocada. Y creo que, bueno, para responderte, y después podemos ir a la clínica actual de la menopausia, pero me iría un poquito a la teoría, por esta hipótesis de que las mujeres podemos colocarnos y descolocarnos, y por eso en la época de la menopausia puede haber otra colocación que en la premenopausia. Empezaré diciendo en este sentido que tomo aquí la lógica lacaniana de la sexuación, pensando que Freud consideró la diferencia de los sexos pivoteando en una lógica básica, ¿no? Una lógica fálico-castrado, ambos sexos pivoteando ahí, y Lacan agrega algo, es decir, algo que estaría en plus, no en minus, y es que aunque la posición femenina de las mujeres, después hay posición femenina bien de los hombres, pero vamos despacio, de las mujeres, se articula bajo la égida del falo, es decir, las mujeres somos sujetos del lenguaje y sujetos de la cultura, igual que los hombres. Esa sería una posición. Hay un plus al que Lacan llama plus de goce en su conceptualización de la mujer no todo fálica o no toda fálica, donde hay un más allá, es decir, algo diferente y diferencial a la lógica del hombre absolutamente centrada en lo fálico. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Para introducir la idea de que las mujeres podemos descolocarnos de una posición a otra, es decir, a veces estar en una posición más femenina en relación al plus de goce, con ciertas características primordiales, la importancia del amor para las mujeres y el plus de goce en el cuerpo, que es no todo fálico, pero también estamos posicionadas como sujetos, porque además de mujeres somos sujetos, y como tales estamos situadas en el otro lugar. Entonces, pensado así, después de lo que yo llamo, siguiendo un poco a Helen Deutsch, pero modificando un poco la conceptualización de Helen Deutsch, porque Helen Deutsch considera como masculino el posicionamiento de las mujeres que producen, por ejemplo. Yo digo que es un error teórico, no clínico, porque Helen Deutsch vio la clínica. No es un posicionamiento masculino, es un posicionamiento del sujeto mujer. En este sentido, después de la castración menopáusica, la mujer tendrá el tercio de la vida que le queda hasta ser vieja, digamos, sin melancolizarse, sin deprimirse, sin volverse una hipocondríaca en exceso, justamente por la capacidad de la sublimación y la capacidad del tener. Es decir, todo lo fálico es del orden del tener. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener. Por ejemplo, tener los más diversos elementos que puedan ustedes imaginarse, pero estoy pensando en el poder, ¿no? Tenemos ministras en el gobierno que tienen poder, están ubicadas, igual que en los hombres, como sujetos en ese caso. Entonces, esta es la idea que me hace pensar en la menopausia como una posibilidad para la mujer de descolocarse de la posición eminentemente femenina de la primera parte de la vida hasta los 50 y colocarse en el lugar de sujeto, sin desmerecer que puedan seguir siendo mujeres,
Es decir, puede seguir habiendo sexo, y de hecho lo hay, cada una a su manera. Pero esta es la idea un poco básica para colocar la menopausia como un significante poco dicho en psicoanálisis. Y por lo que decía de la clínica, muchísimas mujeres consultan después de los 50. Ya no es como en la época de Mary Langer, que en el libro aparece una cita de Mary Langer que dice que no tenemos datos sobre si puede haber proceso analítico en mujeres de más de 50 años, porque no hay datos. Claro, no había mujeres en análisis en esa época. Y hoy hay muchas, sobre todo porque ya han atravesado todo un periodo anterior, pueden pagar sus tratamientos al ser económicamente más independientes, están más libres de las demandas maternas, etcétera. Con lo cual es una época muy propicia para el análisis. Con esto dejo para no... Muchas gracias, Elina. ¿Quién se anima a preguntar? ¿O a decir algo? Sí, un comentario. Qué silencio. A ver, Daniel. Ahí está. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante el libro, porque aunque parezca mentira lo leí hace mucho tiempo además. Y sí, hay temas que son muy sugerentes. Uno es el tema de todo el abordaje de la mujer en nuestra contemporaneidad, ¿no? Y entonces, junto con el tema de la menopausia que tratás en el libro, también me preguntaba cuál era la relación que había con esa maternidad que citaste también, ¿no? De estas mujeres liberadas de la maternidad, con estas madres tardías que hay hoy en día, ¿no? Porque esto supone que cuando tenemos las consultas y tenemos una sociedad donde las mujeres comienzan a parir a partir de los 30, 32, 34 años, lo cual significa que a los 50 todavía tienen hijos adolescentes, ¿no? Y entonces, un poco digamos como que todos nos descolocamos un poco, ¿no? También los hijos se van descolocando, y entonces, bueno, la pregunta era si algo del orden del goce de esa mujer, de ese goce no todo fálico, cómo se jugaba en relación con esos hijos que supuestamente en el origen están colocados en el lugar de los falos que las completa, supuestamente, no lo único que las puede completar. Bueno, en realidad no hay nada que las pueda completar, pero digamos que, hablando coloquialmente, en el imaginario es el falo que las completa, y que también en tu libro están sustituidos de alguna manera por los objetos de consumo, ¿no? La anulación del tiempo libre para poder pensar, para poder tener un espacio de vacío incluso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo afecta a estas mujeres menopáusicas de 50 años y más, con hijos que tienen a lo mejor 14, 15 o 16 años, ¿no? Gracias, Dani, por la pregunta, porque me da ocasión de hablarles de algo que estarán viendo también en las consultas y en la sociedad. Es decir, esas mujeres que han tenido, que decía yo antes, mucho en el orden del tener, sobre todo en lo profesional, ¿no? Las ejecutivas, en fin. Llegan a los 40 y de pronto se dan cuenta que, se habían olvidado de los hijos. Se habían olvidado de tener hijos. Esto es muy habitual hoy día.
Y entonces es curioso porque estas mujeres que tienen posiciones de mucho poder y de mucho, no poder en el mal sentido, sino en el buen sentido en sus profesiones, son capaces de dejarlo todo para empezar a inseminarse de manera compulsiva una y otra vez y las veces que haga falta, porque como ya no hace falta un hombre, ¿no?, se pueden inseminar, y esto la técnica lo permite, con semen anónimo. Esto está apareciendo cada vez más en las consultas. Entonces, luego voy a tu pregunta, porque estoy hablando un poco del tema de la maternidad en general en nuestro momento, ¿no? Lo que podemos pensar es qué valor, ¿no?, tiene ese hijo anhelado. ¿Es deseo de hijo? O como dice una autora argentina que a mí me gusta mucho, Alcolombre, es pasión de hijo, ¿no? Dice pasión de hijo por la compulsión, ¿no? O tengo un hijo o no vale nada de todo lo que he hecho. Entonces tendríamos que decir, primero, que ahí el hijo está colocado en lo fálico. Tener un hijo, bajo la ecuación simbólica freudiana, ¿no?, hijo igual falo, que no responde a la pregunta sobre la feminidad. Es decir, no son mujeres que intentan dar cuenta de su feminidad a través de un hijo. No, sino de su falicismo. Lo que pasa es que lo desplazan a otro lado, que es el lugar de tener hijos. Al mismo tiempo, lo que están apareciendo también son mujeres que deciden no tener hijos, pero que ya no tienen que ser necesariamente pensadas como las yerma, ¿no?, las trágicas yerma de antaño. Es una decisión de muchas mujeres, la decisión de no tener hijos. ¿Qué vengo a decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que creo que el psicoanalista no tiene que posicionarse ni en contra ni a favor, ni decir esto está bien o esto está mal, o tendrían que tener hijos o no tendrían que tener hijos, o tendrían que inseminarse o no tendrían que inseminarse, sino escuchar la especificidad de cada mujer en cuestión y los problemas que esto acarrea. Yo, por ejemplo, en este momento tengo en análisis una mujer que ha tenido un hijo sola con un óvulo de otra persona y un semen de anónimo con 50 años, en plena menopausia, cosa que ahora es posible técnicamente y que cada vez va a ser más habitual. Entonces empecemos a acostumbrarnos. Ahora, ¿qué pasará con estos hijos? Vaya uno a saber. Yo no creo que pase nada grave. Que está descolocado, es cierto lo que tú dices, ¿no? En el tiempo está descolocado. Ahora, no creo que esto sea en sí mismo generador de ninguna patología en especial. Así como hay madres de 30 que tienen hijos, mamá, papá, el niño, ¿no? Y todo sale mal en ese niño, eso de toda la vida. Yo creo que no tenemos que pensar en la madre, el padre, como esa mamá y ese papá, sino que son los transmisores de dos cuestiones básicas para el psicoanálisis. De un lado, el deseo, que tiene que provenir de alguien, deseo de madre, y la ley, que tiene que provenir de una función, pero no de esa, que es difícil de entender, más allá de esa mamá y de ese papá real. Las vicisitudes de esa mamá y de ese papá real van a ser importantes, vicisitudes imaginarias del Edipo. Pero el Edipo estructural está hablando de otra cosa, de que si hay un deseo de madre, ocupado por cualquiera, y una interdicción para que la madre no se coma al hijo, volviendo a las patologías orales, es suficiente. Es decir, que ninguna gestación está
diría así, garantizada en su devenir para un niño. Ni aunque nazca en una familia tradicional o una familia monoparental, va más allá de los sujetos que fueron sus papás reales. Que estamos todos en una época de descoloque temporal, también es cierto, no solamente la menopausia. Hola Lina, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Ni una familia tradicional garantiza una buena resolución edípica de un niño, ni una familia moderna o una familia monoparental, etcétera, implica la necesariedad de un conflicto. Es que el tema, a mí me parece muy interesante tu libro, porque el hecho de marcar que los tiempos modernos no son los productores del conflicto, de la insatisfacción, sino que la insatisfacción existe siempre, pero que los tiempos modernos intentan a través de la técnica borrar los vestigios de insatisfacción, negar las huellas de la insatisfacción, hace que el tema del síntoma sea mucho más bizarro, porque el síntoma clásico desaparece y parecería que la técnica hace que lo imposible sea posible. Y lo importante es sostener la idea de lo imposible. La idea de lo imposible se sostiene solamente por lo que tú decías, como Freud decía, por la interdicción del goce absoluto en lo real con el cuerpo materno. Y si existe una interdicción de ese goce en lo real, eso asegura que lo imposible no se pueda realizar como posible. Mientras lo imposible, de alguna manera, queda como imposible, el sujeto asegura una cierta normalidad psíquica. La técnica borra lo imposible, y la técnica, al borrar lo imposible, hace que el síntoma se transforme en algo totalmente bizarro, porque desaparece la satisfacción de lo imposible con los síntomas clásicos. Y esto me parece muy importante hacerlo notar, que el tiempo moderno no es que causa la insatisfacción, sino que el tiempo moderno lo único que hace es disimularla tanto que el síntoma se transforma en un síntoma bizarro y mucho más difícil de pesquisar. Y que, sobre todo, ya que tú insistes en el tema de la ética, que me parece que es importante, hace que los seres humanos sean tratados animalmente, como si fueran sujetos de una preservación racional animal y no sujetos de un conflicto ético, que es lo que el psicoanálisis constantemente conmueve, porque el sujeto se enferma porque soslaya un conflicto ético. Y los tiempos modernos, la química, la medicación, etcétera, etcétera, ayudan a soslayar el conflicto ético, borran el conflicto ético que hay en las depresiones o en cualquiera de las manifestaciones modernas de la patología. Así que te felicito mucho porque lo que de alguna manera muestras en tu libro, insistes en tu libro, es una defensa a ultranza del valor vigente en el siglo XXI del psicoanálisis como absolutamente insustituible para esa problemática. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Jaime. Sí, estoy totalmente de acuerdo y hago mucho hincapié en esto en el libro. También desde otro lugar, ¿no? Cuando hablas de lo biológico, que lo biológico está absolutamente perdido para el sujeto humano. Aunque los médicos crean que las procreaciones, por ejemplo, que ellos realizan como amos y señores en este momento, de esa procreación, sea un hecho de la biología, cuando no lo es. Yo creo que, como les contaba antes, me gusta mucho utilizar ejemplos clínicos y traigo un caso clínico que me impresionó muchísimo, porque me parece que lo muestra muy bien, de una mujer que ha tenido 3 hijitos, no podía quedarse embarazada naturalmente y acudió a un semen anónimo.
No, perdón, me estoy equivocando. El lapsus por algo debe haber sido, por otra paciente seguramente. Acudió a óvulos de otras mujeres y tuvo estos hijos, 3 hijos, uno tras de otro, con el semen de su marido. La pareja se empieza a llevar mal, plantean el divorcio y el marido le dice: me llevo a los niños, son míos, no son tuyos. Cuando los niños ya tenían 8 años, 6 años y 5 años. Y la mujer llega angustiadísima a la consulta, pensando si el marido tiene razón, porque el semen es de él, pero los óvulos no son de ella. Entonces, ahí se me ocurrió articular, ¿no?, la idea de maternidad simbólica con ella, que era una historia simbólica, que no era una cuestión biológica, porque nuestro gran problema, si no, es apostar, como los médicos, a la biología, en lugar de apostar a lo simbólico, que es lo nuestro, ¿no?, y que es el nombre y apellido de la cultura, lo simbólico, más allá de lo biológico. Me parece que tenemos que tener un poco de cuidado con esto, que nos sentimos como por encima de muchas cuestiones, ¿no? Y yo quería apuntar a una crítica también a los psicoanalistas, que en otra época, bueno, esto, pero no tan lejana, tenían enormes, no se oye. Atrás no. Tenían enormes prejuicios con respecto a ciertos avances biológicos, ¿no?, que tienen que ver con este tema de la maternidad, por ejemplo, de la fecundación asistida, y algunos tenían posiciones claramente contrarias y muy agresivas, porque es como si perdieran el control del tema, ¿no?, de la situación. Y yo creo que hay que hacer también hay que tener cuidado, hay que hacer una autocrítica, ¿no?, con respecto a mucho, en este sentido, muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando comenzó, yo, digamos, por razones familiares, pero también porque yo trabajaba en Barcelona, estaba enfrente del Instituto de Jeus, donde acudía, y justamente del centro donde se comenzó a hacer fecundación asistida, y todo el mundo comentaba, y los prejuicios de la gente, más o menos los prejuicios que tenían los analistas y la gente eran más o menos iguales, no eran mayores o menores. Entonces, esto pasó hace años, y entonces, pero yo quiero advertir, porque pasó y fue muy fuerte. Uh-huh. El tema. Después la fecundación asistida se aceptó totalmente, pero pasaron varios años que fueron muy difíciles. Y yo atendía a gente que me decía, bueno, que me dicen que yo quiero forzar, que si no lo tengo naturalmente es porque no hay un deseo profundo, y entonces que estoy haciendo, bueno, en fin, no quiero extenderme más, pero ya todos conocen. Y esto no ha acabado. Yo creo que los psicoanalistas seguimos no estando tan adelante, y a veces nos quedamos atrás. Yo quiero, bueno, hablar de ti, de tu libro, que me gustó, me pareció, está bien escrito, y además lo que valoro especialmente que te asomas a la sociedad, ¿no? Que sales del reducto en el que estamos tan cómodos ahí situados, y te interesas por ciertas cuestiones que están ocurriendo en la sociedad, y que están habiendo muchos cambios, y muchos cambios que nos sobrepasan. Así es. Que no estamos en condiciones de juzgar, que tenemos que estudiar y tenemos que pensar.
que no bastante, sobre todo bueno, luego... Muy bien. Fanny, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, como decía en la presentación, no hay respuestas taxativas en este libro, porque no las tengo. Pero me parece muy necesario nombrar, tú dices salir, ¿no? Pero no hay ni necesidad de salir, porque los pacientes vienen. Sí, nosotras dos no salimos mucho de casa, ni tú ni yo, ¿no? Estamos mucho. Pero, no, mentalmente, pero lo que es cierto es que es bastante habitual que lleguen ahora. Y yo creo que dentro de 10 años o una cosa así, no sé cuánto, van a empezar a llegar los niños criados por padres homosexuales o por mujeres lesbianas, así como ahora ya están llegando cosas como que antes eran impensables. Hace 10 años una mujer embarazada con 50 años, ¿qué era eso? ¿No? Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es muy importante librarnos de los prejuicios, porque los prejuicios a veces son inconscientes. Y hay analistas que trabajan con prejuicios inconscientes y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Para no colocarnos en lo más retrógrado de nuestra sociedad, ¿no? Porque si no vamos a decir los homosexuales no pueden, ¿no? Porque no, hay homosexuales perversos y hay homosexuales que no lo son. Otra cuestión importante también en cuanto a los nuevos tiempos. En la sociedad está muy facilitada la homosexualidad femenina, que muchas veces son histerias. Muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces son histerias. Casi todas son histerias. Lo que pasa es que en lugar de hacer el rodeo por el señor K, digamos, van directo a la señora K, ¿no? Ahora bien, que esto esté facilitado no quiere decir que no podamos pensar en cada caso particular que ha promovido esa elección de objeto, pero sin creer que la heterosexualidad sería la salida, por ejemplo, ¿no? La salida es la salida que cada uno pueda hacer con ese síntoma con el que vino, aunque nosotros podamos pensar que es un síntoma. Y esto me lleva a lo que decía Jaime, ¿no? Que no entendí, Jaime, lo del síntoma más bizarro, no sé a qué te refieres bien. Que no tenemos los mismos síntomas de la época freudiana, los síntomas de conversión histérica, los síntomas obsesivos, sino que aparecen más, como tú mismo lo dices, a través de una depresión oscura, a través de la anorexia bulimia, o a través de una dispersión de la personalidad, o a través de un incremento de las personalidades narcisistas, en ese sentido. Los tiempos modernos borran o intentan disimular la insatisfacción de una manera distinta a las que se borraban en los tiempos freudianos, pero la insatisfacción persiste y persistirá siempre, y mejor mantener esa insatisfacción como un elemento de la interdicción de goce con lo real y de lo imposible que no puede ser posible, digamos, ¿no? Bien, bien. La técnica hace creer que es posible lo imposible. Sí. Y además hay mucho síntoma, ya que hablas de síntoma, en la realidad. Vamos a ver, cuando esta mujer me viene con la pregunta tremenda de si esos hijos son de ella o no, tiene que ver con las técnicas y tiene que ver con algo que está ahí, como decía Fanny, ¿no? Que está ahí. No es algo de la cabeza, ¿no? Como la neurosis obsesiva o algo situado en el cuerpo, como en la histeria, sino que afecta a la manera de ubicarse en relación al objeto. Por ejemplo, en el último capítulo tomo el tema de las adicciones y a través de unos ejemplos clínicos digo que también es un problema de amor la adicción. Volviendo al tema que tú planteabas antes, es decir, todo lo que tiene que ver con las patologías orales, síntomas
tan importantes en nuestro tiempo actual. La bulimia, la obesidad, pero todo tipo de adicciones. La adicción a los porros, por ejemplo, de este señor al que yo le digo, usted está casado con un porro, por eso no puede tener una mujer. Es decir, todo lo que es la adicción sintomática separa del objeto de deseo, Y ese tipo de sintomatología adictiva está muy presente, con un objeto que se cree que completa. Y bueno, hasta ahí por si hay más. Me gustaría que me aclararas un poco una cuestión que me pareció que hacías algún tipo de relación entre todo el desarrollo de la femineidad hasta los 50 años, más o menos, y la menopausia, y luego dices tú que crees que la mujer puede ocupar una posición más de sujeto. ¿Qué quieres decir con esto? Ah, vale, me expresé mal. Porque sujeto siempre es. Somos sujetos. Somos sujetos. No, me expresé más. Gracias, Mercedes, por que me hagas aclarar, porque en ningún momento dejamos de ser sujetos. Lo que pasa es que hay momentos en que estamos más colocadas como sujetos, en todo lo que tiene que ver con el orden del tener, como los hombres. Y eso no es un posicionamiento masculino, porque si no, ahí también nos colocamos ya en lo más retrógrado de la sociedad, pensando que toda cuestión, ¿no?, de la producción en las mujeres es masculino. No, no es masculino, es del sujeto. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, evidentemente hay una merma después de la menopausia en todo lo que tiene que ver con, no digo en todas, ni digo para siempre, digo con un predominio, una merma de la seducción, una merma de muchas cuestiones que tienen que ver con si quieren, con la sensación de una mujer de serlo y de ser mirada desde afuera, como tal. Frente a esta merma hay una mayor posibilidad de colocarse como sujetos, aunque nunca hayan dejado de serlo, y darle una vía privilegiada a la sublimación, digo. Cada uno como pueda, tampoco se trata se puede sublimar, no sé, de muchísimas maneras. Pero no digo que no se sea sujeto, siempre somos sujetos. Pero creo que mejor eso que, por ejemplo, empezar a hacerse repetidas cirugías estéticas una tras de otra, que sería como una menopausia mal resuelta, ¿no? Por ese golpe que le da la histérica, sobre todo, la pérdida de atributos femeninos. Es un golpe para la histeria brutal. Entonces ahí nos encontramos con las compulsiones de las cirugías estéticas, con las señoras de 60 con minifalda, con las señoras que compiten con sus hijas mujeres, ¿no? Una serie de patología de la menopausia que conviene, ¿no?, un saber hacer con eso en mujeres en análisis a esas edades para que puedan virar hacia otros lugares de mayor sublimación. A eso me refería, pero no dejamos de ser sujetos, no, tienes razón. ¿Por qué una mujer de 60 años no puede ponerse minifalda? ¿Se escuchó? Yo estaba pensando en la ¿Por qué mía. una mujer de 60 años no se puede poner una minifalda? Se puede. Depende de la tierra que te. Se puede. Yo estaba hablando más bien de una compulsión de mantenerse jovencita cuando lo digno es darse cuenta que una ya no lo es, ¿no? Entonces no hacer ese tipo de cuestiones. Se puede, todo se puede en realidad. ¿Por qué no? Yo quería hacer un comentario, bueno, en relación a lo que hablábamos. Bueno, también tú has tomado la menopausia, hay más mujeres que consultan que hombres en general, pero bueno, ¿qué pasa con el climaterio masculino también? Y en cuanto a la histeria y homosexualidad, yo creo que también hay muchos pacientes
hombres, digamos, hay mucha homosexualidad masculina que también a veces puede ser una histeria, ¿no? Digo que esto también se da en los hombres. Eso, agregar la complejidad. Vale. Mira, Patricia, yo tengo una idea que no sé, por supuesto que hay histerias masculinas con elección homosexual de objeto, pero yo te diría, por lo que voy viendo, que pasar la línea para un hombre es mucho más difícil. Es decir, pasar la línea quiere decir pasarse al otro bando, ¿no? Es decir, la facilitación de la relación de la mujer con la homosexualidad creo que tiene que ver con la relación con la madre de la que mamó. Entonces, es más fácil. Ahora, que un hombre pase la línea, no digo que no los haya, pero en mucho menor medida, porque lo que tienen los hombres en general es terror a la homosexualidad, y la homosexualidad en los hombres se plantea como homosexualidad inconsciente en general, o sintomática, que da lugar a paranoia, ¿no?, etcétera. Esto no quiere decir que no haya histéricos con elección de objeto homosexual, no digo que no. En relación al climaterio masculino, la verdad que no sé mucho. Porque yo atiendo muchas mujeres y a mí me gusta que mis conceptualizaciones vengan de la clínica. De todas maneras, creo que cosas que suceden con los hombres en relación a la menopausia y al climaterio femenino es que muchos hombres huyen de la menopausia femenina, de sus mujeres legítimas, y es en ese momento que se van con chicas más jóvenes. Porque la castración del otro, que en este caso es la castración de la mujer, le ponen en un espejito la suya. Y como los hombres están centrados en el falo y pueden tener hijos hasta muy mayores, como Chaplin, no, que me vino a la cabeza. Era muy moderno. Tienen esa facilidad de están mucho menos diezmados, digamos, que las mujeres con la cuestión de la edad, por esa capacidad de paternidad hasta los muchísimos años. Y ahí también hay algo descolocado que me trae tu pregunta, que es esta cuestión, ¿no? Antes era un clásico que los hombres de una cierta edad se fueran con chicas jóvenes, nadie lo veía. Y una mujer que se fuera con un hombre más joven era mal visto, era muy mal visto, lo que decía Fanny de los prejuicios, ¿no? Y ahora empieza a dejar de serlo, Me parece que hay otra mirada de la sociedad sobre esto. Bueno, para esta descolocación, no sé, se me ocurre ahora, me viene el ejemplo de Macron, por ejemplo, ¿no? Con su señora, que le lleva unos... Macron. Unos muchísimos años, y que esto antes hubiera sido mal visto, ¿no? Para un presidente de Francia, no sé. Porque generalmente están más... van antes que nosotras, ¿no? Es decir, que la posibilidad también está descolocada en que una mujer pueda estar con un hombre más joven sin, ¿cómo la llamaba? Asaltacunas. La llamaba. Me lo contó una paciente, yo no sabía sin ser llamada asaltacunas. Me gustaría volver al libro. Venga, vamos. Sí, porque nos hemos ido alejado bastante del tema del libro, ¿no? ¿En qué lector pensaste tú para este libro, ¿no? ¿En qué? Lector. Sí, ¿cuál es? Porque uno cuando escribe un libro piensa en un lector, ¿no? Yo pensé en los psicoanalistas. Sí. En general, mis libros psicoanalíticos están pensados para psicoanalistas. No están pensados para el gran público. Pensé en lectores psicoanalistas, sobre todo la primera parte, que es más teórica,
donde hablo de los 3 tiempos del Edipo, los 3 tiempos de Lacan, ¿no? Tomo del Edipo hoy, pero en general sí, está pensado para psicoanalistas. ¿Por qué? ¿Tú piensas que no? ¿Que no es para psicoanalistas solo? Yo creo que solo es para psicoanalistas. No, pensaba que tienes una buena, digamos, sabes escribir y que podrías pensar el próximo libro. Ya, ¿no? También para lectores, que es muy interesante que no sean psicoanalistas, que lo puedan entender. Eso es un desafío interesante. Yo lo he hecho en un libro que he publicado y esto me permitió, digamos, conectarme con mucha gente que no era, a través del libro, que no era psicoanalista, que no había leído nada de psicoanálisis, pero que a través del libro se interesó por el psicoanálisis. Bueno, es una propuesta muy interesante. A mí eso me cuesta. A mí eso me cuesta. No creo que te cueste, no te lo has planteado, ¿no? Me parece. Bueno, puede ser. No creo que te cueste tanto. Se va acercando. Evoluciona favorablemente. Puede ser, creo que me costaría, pero bueno. Buena idea, buena idea. Es decir, hacer un tiempos modernos más amplio. Porque traes en este libro la contemporaneidad a los psicoanalistas, ¿no? Claro. El otro sería qué puede aportar el psicoanálisis a estas problemáticas contemporáneas que padecemos, o que padece toda la sociedad, ¿no? Y sobre las cuales se piensa poco, va muy rápido. Bueno, hay muchas invitaciones a nuevos libros. Yo pensaba que el descoloque de la menopausia, de la mujer en la menopausia, también plantea un descoloque en la masculinidad, ¿no? Los tiempos. No solo en la menopausia, en los jóvenes varones, ¿no? Yo sí atiendo bastantes varones de distintas edades, están muy descolocados, ¿no? Están muy descolocados. Los adolescentes varones muchísimo. No pueden dar, no saben dónde colocarse, ¿no? Tienen que ser tiernos, tienen que ser cariñosos, tienen que ser femeninos, pero no del todo. Están inhibidos en muchos casos los adolescentes varones hoy en día, ¿no? Bueno, te invitamos a muchos libros, ¿eh? Bueno, escriban ustedes también, no me dejen. No, de alguna manera lo que tiene este libro es que sugiere muchas cosas, ¿no? Como se trata de presentarlo y de que quieran leerlo y comprarlo. Los que ya lo hemos leído no, pero es un libro muy sugerente y que invita a pensar y a reflexionar, bueno, sobre temas que nos atañen a todos, ¿no? Y esa parte de los no prejuicios por parte de los psicoanalistas creo que también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces somos muy prejuiciosos, no deberíamos serlo, ¿no? Pero lo somos. Sí. Sí, ahí se entra mucho la cuestión, porque a veces son, insisto, prejuicios inconscientes, como creer que sabemos el bien del paciente, y no sabemos el bien del paciente. El bien del paciente lo sabrá el paciente qué puede hacer con eso que es su vida. No estamos en condiciones de decir cuál es el bien para nadie, si no lo podemos decir ni para nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a meter a decir sobre el otro? Así que sí, estoy de acuerdo con estos prejuicios que hay que... Es decir, la abstinencia freudiana, ¿no? La buena abstinencia freudiana entendida en los mejores términos. Y yo voy a hacer el aspecto de venta aquí. A la salida podrán adquirir el libro de Lina junto con una novela recién publicada de ella que recomiendo calurosamente. Que es otra manera de transmitir el psicoanálisis. Que además que si no lo compran no van a estar completos. No, claro. Le va a faltar algo. Bueno, a ver. Por lo menos no va a estar completa. Norma Tortosa quería hacer una pregunta.
No, quería comentar, volver al tema de la condición de sujeto. ¿Cómo? Sí, la condición de sujeto, que yo creo que hay una circunstancia en donde esa condición, sí la mujer la pierde, la condición de sujeto, aunque la haya podido tener, que es el momento en que se somete a todas las técnicas estas de reproducción asistida, a la fecundación in vitro, que además no lo hacen una vez, el tema del hijo a cualquier precio, que dice Alcolombre, y creo que también antes Solanier, no me acuerdo quién antes, en donde empeñan, digamos, toda su vida y se convierten solo en un cuerpo, donde su condición, la que privilegia el médico y ellas mismas, porque se ponen al servicio de lo que de todas las intrusiones en el cuerpo que se realizan, es solo un cuerpo. O sea, por ejemplo, en análisis, de lo único que hablan es antes de hacerlo, durante, después fracasan, lo vuelven a hacer, y entonces si me vuelven a poner hormonas, si me esto, y lo demás. Total, que en ese momento es cuerpo biológico y nada más. El discurso mismo parece ser que no está atravesado por lo simbólico. Es donde uno se cuestiona realmente si hay inscripción del nombre del padre desde el primer momento, o llegaron a eso precisamente por un déficit profundo de lo simbólico, ¿no? Es decir, una cosa es cuando lo deciden por una imposibilidad, pero yo estoy hablando más del momento del hijo a cualquier precio, ¿no? Es decir, donde, bueno, para mí pierden hasta la condición humana, ¿no? Es decir, dejan todo por eso, ¿no? Y creo que esto es un tema, ¿no? Que está bastante trabajado, por cierto, pero que se puede seguir pensando. Sí, creo que es para seguir pensando. Yo no sé si iría tan allá, Norma, en decir que no son sujetos, que no, es un momento... Bueno, quizás temporalmente, quiero decir, mientras dura ese proceso... Claro, lo que pasa es que en ese proceso también hay un deseo. Fundamentalmente hay un deseo. Hay un deseo muy fuerte. No puedo decir en primera persona. Un deseo, Sí. hay un deseo muy fuerte. Entonces, sí, puede haber casos de subjetivación, pero... Si el deseo que consideramos deseo... Contesta. No, yo discrepo, Norma, discrepo. Creo que ahí podemos pecar, justamente a eso... Está difícil la cosa, hay que cortar cabezas. No, discrepo porque creo que hay, y es cierto que hay mucha bibliografía psicoanalítica de esa época, en ese sentido. Yo creo que son visiones muy prejuiciosas, que por supuesto como psicoanalistas tenemos que ver caso por caso, pero que a veces el deseo de ser madre es lo que impulsa eso que tú llamas sometimiento, ¿no? Y que pensar que en todo ese tipo, además hoy en día casi todas las mujeres, yo no sé los porcentajes, pero podría decir por lo menos de mi población de pacientes, un 50%, justamente porque acceden a la maternidad pasados los 30 o 35, se someten a algún tipo de tratamiento de reproducción asistida, lo que les permite... Las jóvenes congelan óvulos. Sí. Es una posibilidad que da la técnica, es una moda. Sí. Bueno. De tener relaciones sexuales, o sea, tienen sin controlar los tiempos de la ovulación, ni nada de todo eso, recurre, digamos, a ese otro que tiene congelado. Entonces, bueno, yo me cuestiono ese deseo de hijo. Puede ser un deseo de, ya sabemos, es un deseo de poseer algo, bueno, ya sabemos el lugar que ocupa el hijo y todas las sustituciones posibles que puede ocupar el hijo en cuanto a cubrir ese deseo, ¿no? ¿Tú quieres contestar, Joffer? No, yo voy a hacer mi pregunta.
Ah. El libro es tuyo, no te está Yo discrepo un poco, Norma, con lo que planteas, porque creo que podemos hablar de un deseo de hijo que en todo caso se puede transformar en una patología del hijo, ¿no? Pero creo que hay un deseo legítimo, por eso me parece que en mujeres que nos piden que las acompañemos, sobre todo en mujeres solas, ¿por qué no acompañar? Y en todo caso en un análisis, porque el tema es, ¿para qué sirve todo eso? Porque ¿qué hacemos cuando tenemos una ahí, ¿no? Tratar de discriminar, ¿no? Que esto no es lo único en la vida, que había otras cosas, no perder todo por eso, un trabajo analítico sobre el tema. Pero me parece que es algo a respetar, que una mujer que no haya tenido hijos quiera tenerlos, y como dice Claudia, generalmente es tarde para hacerlo de manera natural. Espérate. Creo que es diferente el deseo de ser madre al deseo de tener un hijo, y lo que le podemos poner al tener un hijo. Sí, yo sé lo que tú dices. Daniel va a preguntar y luego Mariela. No, yo iba a seguir con el tema. Bien, venga. Fíjate que yo creo que hay Dale el algo... micro entonces. Ah, bueno. Yo creo que hay algo que en este a cualquier precio, que también tiene que ver con los tiempos modernos, en el sentido de que todo es posible y nada está prohibido. Es decir, estamos obligados a ser felices y estamos obligados a tener todo lo que queremos tener. No hay imposibles. Entonces, en esa medida, hay una... como que cuando Jaime hablaba de las cosas, del malestar de los tiempos modernos versus el malestar del siglo XIX, ¿verdad? Es como que entonces el malestar formaba parte de la vida. Ahora el malestar está excluido, el malestar está mal visto, el sufrimiento está mal visto, el duelo está mal visto, no tiene buena prensa. Que algo te falte, que no lo tengas todo en la vida, que no tengas el check en todo lo que querías en tu vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te esforzaste suficiente? ¿Pero por qué no lo intentaste más? ¿Por qué no lo...? O sea, hay como un super yo de felicidad que es horrible. No sé cómo decirte. O sea... Claro, entonces, en esa exigencia loca de que todo se puede tener, y yo creo que los a cualquier precio los pagamos por muchas cosas. O sea, a ver, yo voy a seguir con este hombre a cualquier precio, y a cualquier precio puede ser tu propia vida, literalmente. Y voy qué sé yo, todo es a cualquier precio porque todo es cuestión de precio, todo termina siendo una mercancía. Todo termina siendo una mercancía, es decir, lo que hacemos es consumir las cosas que deseamos. ¿No? Daniel, muy de acuerdo. Daniel, tu pregunta, por favor. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mariela, ¿no? Pero creo que también los hijos forman parte de esos objetos que se pueden comprar y que se pueden adquirir. Y que ahí entramos también en el campo de esa completud que uno tiene que alcanzar porque hay que tener hijos y hay que tenerlos a toda costa, ¿no? Bueno, pero yo quería preguntarte otra cosa, ¿no? Porque está vinculado un poco con la menopausia, también con el climaterio en los hombres. En los hombres con climaterio, en mi experiencia psicoanalítica, consultan porque vienen en un estado de sobreexcitación. Un estado donde de golpe es como que algo del orden de lo pulsional se dispara y vienen angustiados frente, no solamente por las actuaciones que a veces se producen, sino que también vienen angustiados porque se encuentran de golpe en una situación compulsiva que no pueden manejar, ni simbólica ni imaginariamente.
Entonces, a raíz de tanto de la menopausia como del climaterio masculino, me parece que a veces intentamos entenderlo todo desde lo simbólico o desde los fenómenos imaginarios y nos olvidamos que también lo real existe. Así es. ¿No? Y que justamente eso real, ¿no? que Freud ya lo marcaba como algo vinculado al placer de órgano, donde no había representaciones psíquicas, decía, ¿no? Lo que Lacan ubica en el lugar del goce del cuerpo, y que no tiene que ver con lo imaginario, que tienen que ver con cosas que ocurren incluso antes de la constitución del yo, que quedan como marcas y como huellas, y que también siguen funcionando al margen de ese yo que a veces se encuentra desvalido para poder dar cuenta de qué hacer con eso que surge desde lo más pulsional y el empuje más drunk, como decía Freud, de la pulsión, ¿no? Y que esto también existe, porque si no, están los médicos que intentan por todos los medios asegurar que todo es corporal, que la mente no existe, que no la han encontrado nunca, ¿no? Que han operado, intervenido y nunca han encontrado la conciencia ni el inconsciente por ningún lado. Pero también nosotros podemos pecar de creer que todo pasa por lo simbólico y por lo imaginario, y justamente una de las dificultades más difíciles que nos encontramos en el análisis es con la castración y lo simbólico, y la castración también, cuando lo imaginario no sirve para obturar ese algo del orden de lo real, del orgánico, del cuerpo, de la vida, como decía Lacan, ¿no? Que está más allá de cualquier producción mental que el sujeto pueda hacer. Muy interesante, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que tener muy en cuenta a la pulsión. Lo que pasa es que no podemos trabajar con la pulsión. No podemos trabajar con la pulsión. Cuando ya le estamos diciendo al paciente algo en torno a la pulsión, ya estamos usando lo simbólico, ¿no? Como que la pulsión en estado es ese flujo, ¿no? Que está ahí, pero que para tomarla por algún lado hay que nombrarla, ¿no? Bueno, es que a lo mejor cuando aparece eso pulsional, si nombrarla no es intentar sofocarla, no digo reprimir porque la pulsión no se reprime, así es, pero no es intentar sofocarla, y es de alguna manera interferir en algo que está ocurriendo en ciertos aspectos reales del sujeto. Sí, es interesante lo que planteás y es difícil, porque... No. Sí. Contéstale, Fanny. Perdón, me gusta que sea así. Jaime iba a hacer una pregunta. Fanny, Jaime iba a hacer una pregunta. No. Sí, ¿Quiere decir algo de esto? No, yo quería agregar a lo que decía Daniel. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice, pero también estoy muy de acuerdo con la respuesta que le dio Elina. Yo, en los pacientes con climaterio, yo atiendo a muchas personas mayores, en realidad ese incremento pulsional, nosotros psicoanalistas lo vemos como una regresión edípica que hacen los sujetos climatéricos mayores, donde la angustia de la muerte se compensa con una regresión edípica donde vuelve a haber una lucha parricida con el padre y una fantasía incestuosa, por ejemplo, robarle la mujer a un hombre, como que la sexualidad del climatérico o del viejo de alguna manera sufre el incremento pulsional, pero desde la regresión edípica al incesto y al parricidio. O sea, lo real, claro que es importante, pero como psicoanalistas solamente podemos de alguna manera atenderlo si tenemos en cuenta esa regresión edípica, que es tal vez el punto del sufrimiento que se reactiva, pero que es una defensa frente a la muerte, una defensa frente al fin de la vida. O sea, en vez de la muerte, volvamos a sentir la angustia de castración y vivamos otra vez la lucha parricida e incestuosa. Fanny, toma. No, venía de antes. Yo creo que sí trabajamos nosotros, porque de repente con las palabras parece que trabajamos con la pulsión, con el climaterio trabajamos
con el conocimiento. Lo que hacemos es eso, ayudar al otro a poder pensar en lo que le pasa, a poder pensar ciertas cosas que no puede, porque de repente con la pulsión no podemos hacer mucho, o nos está indicando que está dominando la pulsión porque hay una pérdida de la capacidad de pensar, de comprender muchas cosas, ¿no?, que le pasa. Y este es nuestro campo de trabajo, porque hay momentos que cuando oigo hablar a los colegas me pierdo, la verdad, porque me parece que este es un problema cuando nos reunimos los psicoanalistas y empezamos a hablar de lo que hacemos. Parece que nos entendemos muy bien y que estamos de acuerdo, pero que nos vamos un poco más allá de lo que realmente hacemos, ¿eh? Me parece que tenemos que acotar bastante más cuáles son los límites de nuestro trabajo, pero respetarlos y mantenerlos permanentemente, ¿no? Porque esto es lo que hay momentos que se pierden, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando conseguimos algo me parece que es extraordinario? Bueno, me voy un poco de lo que se está hablando de la escucha. Yo creo que como psicoanalistas somos los últimos seres que escuchan, que tienen capacidad de escuchar. Es verdad, es verdad. Y no sé si mucho más, algo más, claro, con esa escucha hacemos algo, pero lo más importante es escuchar y poder escucharnos cuando nos reunimos, también escucharnos entre nosotros. No sé. Me gustaría que seguir hablando un poco del libro tuyo, ¿no? Porque era el motivo que nos reuníamos aquí. Bueno, es una manera de recrear el libro, ¿eh? Yo creo, sí, todo lo que apareció hasta ahora. Es importante poder escribir un libro, ¿no? Yo lo he hecho y sé lo que cuesta y sé lo que representa, ¿no? Que ese libro sea no, pero yo me he sentido muy bien representada en cuanto a la recreación del libro que ha sucedido entre la mesa y todos ustedes, y yo me parece que es una manera de recrearlo, ¿no? Sí, no, pero sé que cuesta mucho escribir un libro. Sí, este librito me llevó 7 años, no es que lo estuviera escribiendo todos los días, pero lo empecé hace 7 años. Hace 7 años que lo empecé. Y luego revisarlo. Y luego otra vez. Encontré es imposible revisarlo completamente y no hay un momento que dice, yo elegí la elección. Hay un momento de concluir. Fin. Se encuentra, hay que revisarlo muchas veces. Sí. Tú sabes, ¿no? Y es importante que reciben, ¿no? Que los que den el libro y quienes lo leen. No sé si cuando tú lo escribiste pensaste que, bueno, seguramente en principio que tu lector iba a ser un psicoanalista, ¿no? Sí. Pero también no pensaste en algún momento que lo pueda leer alguien que no sea psicoanalista. La verdad que no. La verdad que no se me ocurrió tamaña cosa. No cesará en su intento. ¿Cómo? No, digo que no vas a cesar en tu intento de que escriba para otros que no sean psicoanalistas, ¿no? No, porque yo lo hice, me costó un poco y fue una experiencia fantástica. Te lo voy a tomar en cuenta. Bueno, muchas gracias. Un aplauso fuerte a Elina. Gracias a todos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo?